Lo que escucharán a continuación es la parte 2 y final de nuestro tercer episodio del podcast de Halcón Comics. Las páginas de aventuras se despliegan mil historias, superhéroes las figuras, en la mente mil memorias, villanos y héroes luchan en combate sin cesar. Cada viñeta es un mundo que nos hace imaginar. Ven y escucha Halcón Comics, donde el arte siempre brilla. Ven y escucha lo independiente, con pasión y maravilla. Tal como les comentábamos anteriormente, pudimos conversar con 4 dibujantes nacionales acerca de su experiencia y sus opiniones de la creación de cómics en formato análogo y digital, en su experiencia. Y vamos a continuación a hablar sobre los comentarios de Claudio Muñoz, Javier Argandoña, Alan Robinson y Diego Toro. Ricardo, ¿qué pudiste conversar tú con Alan Robinson y con Javier Argandoña? Bueno, quiero hacer una aclaración, porque les agradecemos muchísimo el tiempo que han destinado estos artistas de nuestro país a poder contestar nuestras preguntas con respecto a lo que es el trabajo análogo y el trabajo digital. ¿Y por qué lo comento? Porque ustedes se darán cuenta, quizás en su propio trabajo o en su propia experiencia, que hay ocasiones en donde no tenemos tanto tiempo y otras sí tenemos un poquito más de tiempo. Entonces nuestras entrevistas en algunos casos fueron un poquito más extensas y en otras fueron más cortitas, justamente por el tiempo, pero le agradecemos muchísimo, por supuesto, la oportunidad de haber conversado un ratito con estos tan buenos artistas que tenemos en nuestro país. Y para comenzar, la primera entrevista es a Alan Robinson. Alan Robinson es un dibujante de muchos años de trayectoria acá en nuestro país. Actualmente está trabajando para Marvel Comics. Ha hecho varios proyectos, también en otro tipo de editoriales. Y cuando le hicimos la pregunta en esencia es, para él, ¿cuál es de ambos ámbitos el que más está utilizando hoy en día? Y si tiene algún pro o algún contra de lo que él ha seleccionado hoy. Entonces él nos respondió que obviamente el tipo de trabajo de tanto el análogo o el digital va a depender obviamente del artista. En el caso de él menciona que hace años atrás descubrió que lo que es el trabajo digital lo ayudaba con los temas de producción. ¿En qué sentido? En el sentido de que le permitía hacer las cosas mucho más rápido. Entonces es algo que en el caso de él se dio cuenta de que la parte digital lo ayudaba en la velocidad en el que él hace sus trabajos. Pero también muy amablemente menciona que hay dibujantes que por supuesto que siguen haciendo el mismo trabajo de hacer cómics, pero en el ámbito análogo, teniendo resultados increíbles. Entonces por supuesto que él nos invita a seleccionar obviamente el que más nos acomode a nosotros, tanto trabajo análogo o en el trabajo digital. Y al hacer la consulta de cuál es porque si ustedes se dieron cuenta que él mencionó la parte positiva del trabajo digital, él dice que para él el único pero, acá en Chile usamos esa expresión, el pero o el aspecto contrario al trabajo digital, es que él pierde la oportunidad de tener originales. ¿Y él a qué se refiere? Cuando uno hace un trabajo análogo, el dibujo que uno hace en papel
no se pierde a menos que tú obviamente lo quieras destruir. Y sobre ese dibujo tú puedes hacer modificaciones, puedes crear variaciones o puedes hacer lo que tú quieras, pero siempre vas a tener en tus manos el comienzo de tu trabajo. En el aspecto digital, él nos menciona esto porque, y ahora viene una explicación un poquito de lo que es la experiencia personal, porque la parte digital, así como tú haces un Word o escribes una carta en el computador, por lo general vas pisando lo que comienzas a hacer y vas siempre teniendo la última versión de lo que vas haciendo. Entonces no tienes ese aspecto, podríamos decir, romántica de tener lo primero o la primera idea que tuviste al comenzar a dibujar. Entonces a eso se refiere un poquito Alan. Espero, Alan, si estás escuchando este programa, espero haber transmitido de manera correcta lo que tú nos comentaste, pero ese es el comentario de él, que por un lado la velocidad de creación es más rápido, pero no existen los originales. Y ahora continuamos con Javiera Argandoña, que es una artista acá chilena. Si nos estás escuchando, Javiera, muchísimas gracias también por tu tiempo, al igual que Alan, y también por la tan linda disposición, porque Javiera nos ha ido dando tips como artista, tanto de su experiencia personal como también de otras personas, y ella ha querido compartir lo siguiente. Al hacerle la misma pregunta sobre qué ámbito ella utiliza hoy día, si es el análogo o el digital, y qué es lo que ella ha encontrado del aspecto positivo o el aspecto no tan positivo de lo que ella ha seleccionado, ella hace una aclaración también para quienes nos están escuchando, sean ustedes consumidores de cómics como también creadores, que ella comenta de que ella no percibe si el aspecto análogo o el aspecto digital sea mejor uno sobre otro para la creación de cómics, porque ella los ve como herramientas para llegar a un resultado. Y en el caso de ella menciona que ha pasado por las dos, que ha pasado tanto del aspecto análogo como el aspecto digital. Y desde que ella menciona que desde que empezó a trabajar, comenzó 100% en el trabajo análogo y posteriormente comenzó a trabajar 100% digital. Y ahora, en este año, a la fecha que tú estás escuchando este podcast, julio 2024, ella menciona que está volviendo a mezclar lo análogo con el trabajo digital. Ahora, ¿por qué ella menciona esto? Y a modo de broma, dice que se empezó a cansar un poquito de lo que es el entintar en digital. Entonces, ella dice que entintar en papel y el ver realmente las páginas entintadas en papel es algo que no lo entrega al aspecto digital. Entonces, para el trabajo que ella hace, le gusta la facilidad y la rapidez con lo que se puede hacer en el aspecto digital, porque puede modificar y puede ajustar rápidamente el tamaño de los objetos y obviamente de las otras herramientas sin tener que borrar con una goma y, como decía Ramiro, sobre el papel, tener que volver a hacer todo desde cero. Entonces, como ella menciona que es una persona bastante ansiosa, dice que la hoja en blanco le causa terror. Quizás a ti también te causa un sentimiento como de miedo. Bueno, tengo la hoja en blanco y ahora ¿qué hago? Quiero utilizar bien lo que tengo a mano. Entonces dice que hacer las cosas en lápiz en digital, ella menciona que le ayuda mucho a saber qué puede hacer o lanzar y redibujar trazos sin tener que preocuparse tanto de dañar una hoja. Entonces ese aspecto digital es positivo. Y uno de los contras que ella menciona que le da el aspecto tradicional es que el proceso se vuelve mucho más lento que el trabajar en digital, porque tiene que sumarle, además del tiempo de dibujar, el proceso de tener que imprimir, el tener que escanear las páginas, y obviamente el escaneo de las hojas tiene que ver también con un aspecto de lo que es mediante los programas
computacionales, optimizar las hojas, obviamente, que uno pasa de lo análogo a lo digital. Entonces, ella menciona que ya había olvidado un poco de lo que es todo ese proceso después de haber dejado de trabajar hace 3 años completamente en el apartado análogo y haber entrado en la parte digital. Entonces, ella menciona amablemente que ella trata de ver el lado positivo, porque de esta manera se obliga a tomar las cosas con un poco más de calma. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque ella menciona que el estar siempre pensando en producir es algo que agota. Claro, la mente se agota, el cuerpo también se resiente. Entonces ella menciona que el entintar en tradicional, al ser un poco más lento, le da el tiempo para detenerse, dejar de estar mirando todo el tiempo una pantalla y volver a disfrutar de entintar. Qué bonito ese comentario, Javiera, te lo agradecemos mucho. Y ella a continuación agrega: eso sí, creo que hoy en día el tradicional ofrece varias ventajas. Ella añade: a veces el digital ofrece tantísimas herramientas, pinceles y texturas por defecto que se puede volver un poco caótico. En cambio, el aspecto tradicional, en cierta forma, te obliga a resolver las cosas dibujando con las herramientas que tienes a mano. Un par de tiralíneas, como mencionaba ya Ramiro, una plumilla o un pincel. Entonces, ella también nos invita que es bueno comenzar por allí, es decir, empezar por lo análogo. Y además, ella agrega que hoy día con el tema de la inteligencia artificial, que nosotros dentro de nuestro podcast en algún momento también lo vamos a tocar en consideración, ella menciona que en lo personal creo que le da un valor agregado al trabajar en las páginas en tradicional. Así que ese es el comentario de Javiera Argandoña, gran artista chilena, que ha pasado por ambos ámbitos y, como bien han escuchado ustedes, nos comentó el aspecto positivo y el no tan positivo de ambos ámbitos, y es algo también a considerar. Así que te agradecemos muchísimo, Javiera, como también Alan, por sus tiempos y también por sus lindas palabras al compartir con nosotros sus experiencias en esos ámbitos. Ahora, Ramiro, tú también tienes otras entrevistas, te queremos escuchar también. Así es. Claro, continuando con las entrevistas, como mencionábamos al principio, también le hicimos la misma pregunta a Claudio Muñoz, dibujante que citamos hace un poquito por Lautaro El Ascenso, dibujante que ha trabajado tanto para editoriales nacionales, con títulos personales, con colaboraciones con otros artistas y también títulos para el extranjero. Y base a la misma pregunta que se le hizo a Alan y a Javiera sobre los pros y los contras, sin entrar en la discusión que conversábamos también al principio de cuál es mejor o peor, en su experiencia él dice que no cree que una opción sea mejor que la otra. Él cree que cada persona, cada cual, tiene que probar ambas herramientas, la digital o la análoga, y ver, cuál se acomoda más a las necesidades del dibujante. O sea, lo lleva al plano de cada quien tiene que probar y ver cuál más le acomoda. En el caso de él dice que le gusta más el análogo, lo reconoce sin ningún problema, y le parece súper bien que otra persona prefiera dibujar en digital. No lo ve como un versus, tampoco le gusta entrar en esta discusión de qué es mejor o peor, sino que lo ve él como una técnica más. Concuerdan sus palabras con lo que hemos visto en las declaraciones también de Alan Robinson y Javiera. Ambas son una herramienta para él, para llegar al objetivo que es dibujar cómic, pero en su experiencia personal él disfruta y le gusta más el análogo. Habla también sobre las herramientas que conocemos, la tinta china, las acuarelas, los acrílicos y las herramientas digitales. En resumiendo, él parece señalar que, y recordando, cada quien decide la herramienta que va a utilizar. Él se inclina más por lo análogo por un tema personal,
pero no entra en esta discusión de qué es mejor o peor, sino que las herramientas están a disposición y cada quien decide y elige la que le acomoda más en su resultado. Y a Diego Toro, Diego, que también dibuja para el extranjero bastante, y también ha tenido una trayectoria muy nutrida, le preguntamos algo. También quisimos ahondar un poquito en su experiencia con diferentes herramientas, porque hemos visto que él y tanto todos los otros dibujantes que hemos citado pueden buscar sus redes sociales, pueden ver su trabajo. Muchos de ellos han mostrado en sus redes también sus trabajos tanto en análogo como en digital. Y en el caso de Diego, él nos contó un poco más sobre su trayectoria dibujando, y nos cuenta que desde el año 2012 en adelante empezó muy parecido a Javiera, muy en análogo, ocupando tiralíneas para las tintas, portaminas azul para los bocetos, portaminas negro para definir y luego entintar con tiralíneas, y ocupó diferentes marcas. No se inclina por una marca sobre otra, sino las que él le han resultado, y los diferentes también grosores o medidas de sus herramientas. Ha utilizado desde el 0.1 al 0.3, hablando de grosores de tiralíneas. Ha usado diferentes reglas, ha usado escuadras. También nos habló del papel. Él generalmente empezó a ocupar opalina de 180 gramos hacia arriba, porque para él la importancia del análogo era poder tener duración en el papel. Y para el entintado también usó diferentes herramientas. Llegó a la que él dice que le funcionó muy bien y mucho mejor en algún punto, el Pigma FB de Sakura, que es una especie de plumilla con tiralíneas. También usa el Pigma Micron de Sakura, el 0.05 para los detalles, y trabajó de esta forma hasta el año 2022, que él nos cuenta que en ese año se compró una Willon Canvas de 13 pulgadas. Y ahí él empezó a utilizar las herramientas digitales. En temas de software empezó a utilizar el Clip Studio Paint Pro, porque le gustó la gran cantidad de herramientas y materiales que ofrece a la fecha. En su experiencia nos habla sobre cuando él estuvo trabajando mucho en análogo. Mencionó que nunca tuvo mucho problema con los tiralíneas, salvo que el papel tal vez que utilizara fuera muy delgado. Eso le presentaba una dificultad. Y dentro de todos los tiralíneas que usó, como comentaba anteriormente, se inclinó básicamente con el Pigma FB, porque fue el que mejor resultados le daba a él. Utilizó de otras marcas que no recuerda, pero dentro de todas, como mencionaba, terminó quedándose con ese lápiz. Y su experiencia en digital, él nos menciona que cuando se pasó al digital en el 2022 fue como reaprender lo que ya sabía, pero aplicado en lo digital. En la actualidad logró dominar mucho tanto la herramienta digital como el programa, pero le costó más o menos un año, nos dice, poder aplicar y tratar de acercarse todo lo que él hacía en análogo a poder replicarlo con la herramienta digital de la que él ahora dispone. Nos comenta así, y algo que me parece muy, muy también importante, muy curioso. Nos dice que en el caso de él valió la pena la inversión, porque todas las herramientas de la que dispone con el Clip Studio Paint le permiten ahora utilizar todo lo que él usaba en análogo, pero en un solo ambiente. Las reglas de perspectiva le ayudan mucho. Obviamente él reconoce que no es las herramientas digitales no te dejan el dibujo listo como por arte de magia, sino que uno tiene que conocer y haber trabajado los conceptos de tridimensionalidad, las reglas de perspectiva, etcétera, y las utiliza como una herramienta para su resultado final. Pero reconoce que la herramienta digital le ha servido bastante en el último tiempo para también aumentar la velocidad de sus trabajos y la productividad.
Nos habló también con respecto al color, porque si bien trabajó en análogo en un tiempo, también ocupó herramientas para poder colorear de forma digital. Siempre ocupó el Photoshop 2, nos comenta el CS2. ¿Por qué? Y esto también me dio mucha curiosidad y lo encontré como un recurso muy útil en algunos casos, como comentaba Ricardo también en su información sobre las herramientas digitales con respecto a las tecnologías que ocupan muchos recursos. Y nos comenta él que usaba el Photoshop 2 porque aunque era un programa más bien viejito, en palabras de él, le consumía menos recursos a la máquina que él utilizaba como tecnología. Entonces le andaba muy bien. Como no le pedía mucho recurso, la podía utilizar de forma muy básica, pero funcional. Y en el último tiempo con la Wii On y con el Clip Studio Paint, ya ahí se pasó derechamente a hacer todo con ese programa. Tanto los dibujos como las tintas y el color. Así que también agradecemos los comentarios de Claudio, el tiempo que se tomaron para poder darnos esta entrevista, y a Diego, porque no solamente nos mencionaron aspectos de su experiencia, sino que también de alguna forma nos están enseñando a poder utilizarlas, tanto las herramientas análogas como las herramientas digitales. Y ahora quería preguntarle a Ricardo, en tu experiencia, Ricardo, y en tu opinión, ¿cómo han sido para ti las herramientas de dibujo, tanto análogas como en digital? Bueno, acá entramos a conocernos un poco con el auditor. Contar un poco de nuestra experiencia va a ser buena porque así nos van a conocer un poquito más. Yo tengo 45 años y comencé a dibujar cómics de manera independiente, para los amigos, obviamente, no para editoriales. Aproximadamente el año 99. Y antes de eso dibujaba obviamente mis cosas, eran más que todo ilustraciones, y todo eso era por el costo asociado, era todo análogo. En esos periodos de juventud y de locura, de querer aprender cada vez más, aprendí también lo que era el costo real de lo que era comprar tinta, plumilla, porque los tiralíneas para esa época, tienes que hacerse la idea de que los desechables no eran muy fácil de encontrar, por lo menos en la zona donde yo vivía. Por lo tanto, la única alternativa era comprar ese tipo de lápices, pero lo que eran exclusivamente para los que son los arquitectos, porque ellos tenían set de lápices especiales para hacer planos, y todo era un trabajo análogo. Entonces el costo asociado para comprar materiales análogos era bastante alto. Así que yo comencé mis trabajos con un simple cuaderno y lápices que tenía a mano. Pero con el paso del tiempo tuve la oportunidad de hacer algunas pruebas para otro tipo de editoriales. Y recuerdo que hice unas páginas de cómic de prueba para una editorial en Puerto Rico. Ya estamos hablando en el año 2005 aproximadamente. Y me hice de algunas personas conocidas que me ayudaron obviamente en lo que era la compra de hojas, específicamente en el formato de 11 pulgadas por 17, que es el formato norteamericano. Para esa época comprar hojas especiales no era tan difícil, así que encargué a un conocido en Santiago que tenía acceso a una de estas empresas editoriales o imprentas, más bien dicho, que me hizo llegar hojas también. Y la verdad es que me gustó mucho trabajar en análogo en esa época con lo que era tinta, como decía Javiera, porque tiene un aspecto, yo digo que es un aspecto romántico, porque para quienes les gusta el olor de la tinta, el olor del papel, el sentir la textura, el brillo, la profundidad que se logra visualmente en una hoja de papel, a mí me encantó. Pero también me empecé a dar cuenta que a medida que fueron apareciendo los dispositivos electrónicos y digitales, el costo y la inversión
me empezó a picar, como se dice acá en Chile, me empezó a picar la guía. ¿Qué significa esto en chileno? Significa que me empezó a llamar la atención, a meterse en mí la curiosidad. Si yo invierto en algo digital, iré a evitar lo que es el costo asociado a lo que es el papel, las tintas, que ya se han ido aumentando cada vez más. El costo de la parte análoga igual cuesta, no es difícil de encontrar alternativas, por supuesto, pero sigue siendo un poquito más engorroso si quieres tener material de buena calidad. Entonces decidí, con el paso de los años, invertir en un computador. Me compré una alternativa de la marca Genius, que es la que habíamos conversado, que son de esas tabletas digitales que vienen con un lápiz y se conectan vía USB al computador. Y me sirvió bastante para practicar lo que era dibujar en algo que no fuera una pantalla o un papel. Me sirvió, y a partir de esa fecha, de manera regular, perdón, que ando un poquito resfriado en realidad, cambio de temperatura. Hoy en Chile está bajando bastante la temperatura. Y resulta que a partir del año, aproximadamente el año 2007, comencé ya a trabajar de manera profesional como ilustrador. ¿Qué significa? Significa que me empezaron a llamar para hacer trabajo de lo que es ilustración para regalos para matrimonios, aniversarios, para páginas web, y ese tipo de ilustraciones que por lo general uno no ve regularmente en páginas, porque la mayoría de los dibujantes de cómic obviamente muestran su trabajo de página más que de ilustraciones. Entonces el trabajo digital y los aparatos electrónicos que yo me empecé a comprar, de verdad que me empezaron a ayudar bastante, y dejé de lado lo que era la parte análoga, porque me di cuenta que, tal como decía Alan, el proceso de producción, la velocidad de trabajo, y también lo que comentaban Diego Toro y Javier Argandoña, es bastante más rápido. Pero tengo que aceptar también que la parte análoga me empezó a tocar el corazón un poquito, a tal grado que me compré hojas para empezar a dibujar análogamente de nuevo, no con el fin de hacer trabajos, pero sí con el fin de tener ese gusto personal. Y yo tengo un trabajo que es un trabajo estable. El tiempo que dispongo para dibujar es menor que los dibujantes con los cuales tuvimos la linda oportunidad de conversar, que ellos son dibujantes full time. Entonces, para mí, personalmente, el trabajo digital me ha permitido dibujar mucho más, de manera más rápida, por el poco tiempo que dispongo, y además porque monetariamente a mí, desde un comienzo, me sirvió muchísimo tener algo digital y no gastar dinero en papel o en lápiz, versus hacer lo contrario. Entonces, hoy por hoy, el 90% de lo que hago es netamente digital, y el resto del porcentaje en mis cuadernos de dibujo, donde hago bocetos, practico líneas, y me gusta muchísimo el trabajo de lo que son las tintas. Entonces, personalmente me gusta muchísimo, como les decía, encuentro, y estoy totalmente de acuerdo con los pros que menciona Alan, Diego y Javiera del aspecto digital. Y también encuentro muy apropiado lo que mencionó Claudio y también Diego con Alan y Javiera con respecto a la parte análoga, porque es algo esencial para el dibujante, algo que creo que todos debiéramos tener, y que perfectamente pueden coexistir el uno con el otro sin entrar en esas discusiones que algunos artistas sí lo tienen, que también acá lo respetamos muchísimo. Si tú eres un dibujante que dice que lo análogo es lo peor que existe, o si eres de los artistas que dicen que lo digital es lo peor que existe, te respetamos. Las experiencias personales difieren uno de otro, pero es bueno también que tú escuches las experiencias de quienes trabajan a full time y quienes no, y esa parte también del gusto que cada uno tiene, como decía muy bien Claudio, que es otra técnica más. Así que en mi caso ha sido esa la experiencia.
Y creo que más adelante van a venir tecnologías nuevas que también en este podcast lo vamos a tocar en consideración, que también permiten avanzar más rápido en la creación de un cómic o de una ilustración, pero que también conllevan cosas negativas. Así que ese es mi comentario por mi lado, Ramiro. Muchas gracias, Ricardo, por ese comentario y por tu experiencia, por también dar a conocer a los auditores un poco más acerca de cómo ha sido tu historia, tu trayectoria y tu experiencia con estos con estas herramientas, como pueden ser útiles para todos, tal como mencionabas, tanto las entrevistas que pudimos lograr, las de dibujantes con mucha trayectoria como nosotros, que queremos también conversar con nuestros auditores y también darle a conocer diferentes aspectos de la creación de historietas, cómo les pueden ayudar a ellos también y a nosotros a seguir mejorando y avanzando en nuestros proyectos. Claro, disculpa que te interrumpa, Ramiro, y un detalle bastante importante en este caso para quienes están comenzando a crear sus cómics. Tal como yo les mencionaba, yo hago ilustraciones y me pagan por ello, pero el tema del cómic es otro ámbito y por eso es tan interesante conocer los pros y los contras que han encontrado diferentes artistas, incluyéndonos nosotros mismos, al momento de escoger un tipo de herramienta para crear nuestras obras. Yo hace poco, y Ramiro también lo hemos planteado, lo hemos conversado, yo, primera vez en mi vida, a los años que tengo, me he planteado crear mi cómic como tal, con mis personajes, con mi historia, y estoy en todo ese proceso de empaparme con el conocimiento que tienen estos otros artistas. Así que nuevamente le agradezco personalmente a estos 4 artistas chilenos que hayan compartido ese conocimiento con nosotros, porque nos ayudan, personalmente me ayuda muchísimo a comprender que ambos ámbitos tienen sus pros y sus contras, pero que también dentro de la creación es muy bueno tener ese conocimiento de parte de otros artistas. Así que nuevamente mis agradecimientos a estos 4 grandes artistas nacionales. Sí, eso. Y también, bueno, en mi experiencia personal, también vengo dibujando hace mucho, yo creo que como casi todos los dibujantes, tanto amateurs como profesionales, todos partimos dibujando cosas como ilustraciones sueltas, réplicas de algunos otros dibujos, y de a poco fuimos avanzando en dibujos más originales, pero en formatos bastante más rústicos y bastante más análogos. Yo cuando empecé a proponerme dibujar ya de forma secuencial, como historieta, como el arte secuencial que es propiamente, fue también cerca de los años 2000, después de los 2002, 2003, cuando estaba en el colegio, básicamente también por el interés de contar historias. Pero en ese tiempo me costaba mucho encontrar las ideas, la originalidad, la creatividad. Entonces me empecé a enfocar más en tal vez dibujar lo que otros me fueran diciendo, sin conocer mucho del ámbito del cómic y de la historieta y del proceso creativo. Fui detectando los procesos. Le pedía, me acuerdo, a compañeros que me dijeran algunas ideas, que me dieran algunas historias, y de forma muy rústica las fuimos dibujando en los papeles de los que disponía, con los lápices con los que disponía yo en ese tiempo. Me acuerdo que estas hojas de tamaño carta clásicas para imprimir, o en croqueras de estas con papel bond de un gramaje bien bajo, con lápices grafito, lápiz pasta, o bolígrafo, como lo conozcan en diferentes países, pero de forma muy rústica, y quedaban con un resultado que tal vez replicaba mucho lo que yo leía en ese tiempo, de los cómics americanos y los mangas japoneses. Y mi estilo propiamente era como muy de esa época y de esa forma de dibujo
bien japonesa, bien asiática. Y después de a poco fui conociendo que habían herramientas digitales. Yo ya cerca del año 2012, aproximadamente 2010, 2012, adquirí mi primera tableta digital, tableta gráfica, perdón, sin pantalla. Una Bamboo, me acuerdo que era, de la marca Wacom. Y también para mí fue como reaprender, como mencionaba Diego, pasar del papel al digital. Me costó un poco poder adaptarme, sobre todo porque estaba pasando algo que no tenía pantalla. A día de hoy, tal vez si alguien pasa del análogo al digital con la facilidad de comprar algo con pantalla, aunque algunos reconocen que cuesta un poco, el desafío, yo creo que para los que no disponen al principio de una pantalla, puede ser también desafiante y un poco aterrador, pero eso me permitió poder abordar nuevas técnicas, aprender nuevas técnicas y también conversar gracias a las redes sociales con otros dibujantes a los que admiraba y actualmente admiro su trabajo y con los que he podido ir conversando con el tiempo y que me fueron dando algunos consejos, y fui de a poco combinando algo que hasta el día de hoy sigo realizando, que es combinar un poco el análogo con el digital. Si bien algunas de mis ilustraciones, porque igual con Ricardo, nuestro trabajo mayormente es dibujar ilustraciones, tanto en blanco y negro como en color, pero también uno de nuestros proyectos es poder sacar alguna historia hecha por nosotros mismos, y después de varias pruebas, después de mucho aprendizaje, hemos ido avanzando al punto en el que estamos hoy día. Pero muchas de mis ilustraciones que pueden ver en redes sociales contienen mucho de eso, trabajo en conjunto entre lo análogo y lo digital. Mi primer intento de hacer una historia más seria fue por ahí por el año 2014, me recuerdo, 2013, 2014, intentando dibujar algo que iba a salir en webcomic, en digital, por internet. Y hay unas páginas por ahí dando vueltas, no sé exactamente dónde quedaron. Perdí los registros tenía unos PDFs guardados con las páginas y los dibujos quedaron lamentablemente en el olvido por deficiencias tecnológicas del momento. pero a día de hoy eso me sirvió como aprendizaje. También tomé algunos cursos por aquí, por allá, con algunos dibujantes también, y eso me sirvió mucho también poder conversar con estos dibujantes, que no solo con los que hemos citado, también con otros dibujantes que me han ido dando consejos sobre materiales y sobre técnicas también para ir dibujando, y charlas también a las que he podido asistir, con la experiencia también de muchos dibujantes y qué les ha servido a ellos, y yo poder replicarlo en mi caso. A día de hoy, por eso también no tengo una opinión tal como Ricardo, y por eso queríamos darle este sentido a este programa de hoy, de no qué es mejor o peor, sino que buscar el equilibrio, porque a día de hoy es la opinión que mantengo. Como yo trabajo mis ilustraciones y las páginas que trato de dibujar en cómic para probar, en los dos formatos. Yo dibujo el boceto a lápiz primero en opalinas, tamaño A4 de las que dispongo, y eso lo escaneo y después lo paso al digital para trabajar las tintas, los colores, modificar algunas otras partes del diseño de la página y para llevarlas a un resultado final. Pero mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, con combinar las herramientas análogas al digital. A veces también he entintado en análogo y después el color lo hago en digital. Me interesa mucho también en algún momento tal vez poder hacer todo en análogo, por ejemplo. Tanto el dibujo, el grafito, las tintas y el color también, tal vez en acuarela o en alguna otra técnica que yo pueda ir desarrollando.
Pero tampoco me cierro a la idea de en algún momento dibujar un cómic completamente en digital, porque he probado ambas herramientas y ambas, como hemos mencionado, a mí personalmente me gustan por el valor que te dan. El análogo, como comentaban también otros dibujantes, te queda el trabajo físico que hiciste, ver el trazo, ver tal vez si quedó un poco del boceto que borraste, pero que algo queda de registro, las tintas y todo el proceso que queda en la página es muy bonito y muy artístico de ver. Pero el digital también me da la posibilidad de tal vez acelerar algún proceso, dejarlo más pulido, más acabado, y tal vez si se llega a publicar poder llevarlo rápidamente a impresión. Entonces, personalmente tengo proyectos para poder desarrollar de ambas formas, y tal vez resumiendo un poco, no solo mi opinión sino también el sentido de este programa, es que cada uno, tú como auditor, nos gustaría también que nos dijeras en las redes sociales cuál ha sido tu experiencia y cuál, si tienes alguna duda también acerca de estas herramientas, nosotros tal vez responderla o tal vez dirigirte a estos artistas que dominan más el tema. Pero continuar con esa línea de probar. Si dibujas en análogo y te gusta y te acomoda y encuentras que te queda un muy buen resultado, síguelo puliendo, sigue dibujándolo de esa forma. Si encuentras que el digital te ayuda también, y si quieres hacerlo 100% en digital, también está la opción. Hoy en día, como mencionaba Ricardo, las herramientas van cambiando, van mejorando y van evolucionando de acuerdo a los tiempos, pero lo análogo no ha quedado de moda, o sea, pasado de moda, no ha quedado atrás, y en algunos casos puedes combinar ambas, como puedes quedarte solo con una de ellas. La decisión está en ustedes, y esperamos que toda esta información también que le hemos dado les pueda servir y les haya sido una experiencia también más para ustedes, o tal vez escuchar nuestra conversación les haya dado una nueva perspectiva tal vez a lo que ustedes ya estaban planteándose. ¿Algunos comentarios finales de tu parte, Ricardo? Sí, nuevamente recalcar lo que decías tú, Ramiro, que el capítulo de hoy no era para nada un versus, cuál es el mejor, cuál es el peor, sino más bien plantear los que hemos tenido la oportunidad de tomar un papel con un lápiz, comenzar a dibujar, qué son aquellas cosas que hemos visto en ese trabajo que nos han causado satisfacción, pero cuáles son las que nos han causado un poco de frustración, y también en el aspecto digital, porque las tecnologías van avanzando cada tiempo, muchas veces muy rápido, pero también conllevan cosas que a uno les causa satisfacción y otras cosas que nos causan frustración. Entonces el programa de hoy es justamente eso. Queríamos compartir con ustedes la experiencia de otros artistas ya con mucho más trayectoria que nosotros, y también nuestra propia experiencia, porque eso va nutriendo el conocimiento que tienes tú en lo que vas a hacer en el futuro o lo que estás haciendo hoy día con respecto a lo que es la ilustración o el cómic propiamente tal. Muchos dibujantes han pasado por procesos también creativos muy diferentes unos de otros. Entonces, ¿qué es lo que queremos que hagas tú? Que hagas el ejercicio no de decir cuál es el mejor o cuál es el peor, sino que tú pruebes bajo tu propia experiencia cuál es la que más te causa satisfacción y la que más te sirve. Porque puede ser que una te cause mucha satisfacción, pero dentro de tu proceso creativo te haga demorar más el proyecto que tienes en mente, más que el otro ámbito, y viceversa. Entonces te invitamos a que lo puedas analizar de manera personal y nunca perdamos ese concepto de respeto. Si un artista, un amigo artista, prefiere hacerlo de manera digital o lo prefiere hacer de manera análoga, es su decisión y tiene todo el derecho, y nosotros podemos encomiarlo, felicitarlo por esa decisión, y si quiere cambiar,
también no hay ningún problema. Recordemos que el proceso creativo no depende de una u otra herramienta, sino que depende de las ganas y del amor que tiene el artista sobre su obra. Y esa es la idea principal. Más allá que plantear cuál es el mejor y cuál es el peor, la idea es selecciona la que más te convenga y la que te llame la atención, aprende muy bien las técnicas, pregunta, aumenta tu conocimiento y después que hayas hecho tu obra, compártela. Creo que eso es lo fundamental dentro de lo que es este programa. Siento que lo hemos logrado, que hemos logrado compartir con ustedes diferentes aspectos de lo que es la creación de obras de manera análoga como también digital, y también la linda oportunidad que hemos tenido de conversar con artistas que ya llevan, como bien habíamos dicho anteriormente, durante mucho tiempo el uso de lo análogo y el uso de lo digital. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. También muchas gracias nuevamente a los artistas que nos acompañaron el día de hoy mediante las entrevistas. Y también muchas gracias a ti, auditor, por el tiempo que nos ha dado para escuchar este programa del día de hoy. Así es, tal como mencionaba Ricardo, muchas gracias a ustedes como auditores y también a nuestros queridos dibujantes que nos dieron su tiempo, sus palabras, su experiencia y su ayuda, no solo a nosotros como dibujantes que queremos publicar en algún momento, sino también a los que los puedan estar escuchando y que esto les haya servido y los haya ayudado en este ámbito que hablamos hoy, de la creación de cómics en formato análogo o en formato digital. Para el próximo programa, ¿qué vamos a tener? Bueno, en el próximo programa, tal como conversamos hoy día un poquito de los problemas que han tenido por licencias, derechos de autor, algunos cómics, queremos tal vez ahondar un poquito en eso. ¿Qué involucra el trabajo editorial para poder llegar a publicar una licencia? Como hemos visto, a diferentes editoriales a veces han tenido el mismo título, el mismo personaje, la misma historia. ¿Cómo logran tenerlos para publicarla? A nivel nacional, a nivel internacional. Vamos ahí a ahondar un poquito en esos temas y también tener noticias y otras reseñas para poder darles a conocer a ustedes, auditores. Sin más que decirles, despedirnos con nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales, Ricardo? Sí, me pueden encontrar en las redes sociales de Instagram, en Cara, también en Twitter. Y en esas redes sociales me pueden ubicar como Halcón Comics. Así, si ustedes buscan en esas redes sociales, van a encontrar las ilustraciones y también la información necesaria sobre los nuevos lanzamientos de este podcast que estamos haciendo con Ramiro. Así es. Y a mí me pueden encontrar por Instagram como @rvelazquez.art y en Cara como @rvelazquez. Y en ambas redes sociales, las de Ricardo y en las mías, pueden también pinchar el Linktree en nuestra bio para acceder también a más contenidos, a los otros capítulos de este podcast y nuestras otras redes sociales personales también. Así que exactamente. Y también vamos a agregar en este capítulo las redes sociales de los artistas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Claudio Muñoz, Javiera Argandoña, Alan Robinson y también de nuestro querido amigo Diego Toro. Así es, así que ahí en los comentarios, en la descripción de el capítulo, van a poder encontrar el acceso a sus redes sociales para que vean sus perfiles, vean su portafolio, su trabajo y también puedan conversar con ellos y hacerles más preguntas si es que alguna les quedó pendiente. Y sin más que agregar, muchas gracias nuevamente y nos estamos escuchando en un nuevo episodio de Halcón Comics. Que estén muy bien, chao chao. Que les vaya muy bien, que tengan una bonita jornada. Chao chao.